Muy bien, vamos a empezar ahora a analizar un poco otros aspectos que tienen que ver con las bondades de la Argentina. No nos vamos a meter tanto con el karma, o a lo mejor lo rozamos y mencionamos, Un pero vamos poquito. a hablar de la carta dármica de este país que nos vincula con el talento de este maravilloso pueblo, Ujú. para no estar siempre con las pálidas, ¿no? Y reconocer, Exacto. cuando uno reconoce sus talentos y los reconoce como tales, empieza a tener esa conciencia, los puede empezar a manifestar. Y eso es lo que en algún punto ayudaría a trascender fuertemente el karma de la Argentina. Y para eso lo invitamos a charlar a nuestro querido amigo Julio Gaitán, astrólogo, bueno, usa un montón de técnicas aquí astrológicas y hoy venimos con algo muy lindo. Yo estoy contenta con el tema que nos trajiste. Juli, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Me alegro, me alegro. Sí, Bueno, es un tema lindo. Vamos a explicar primero de qué se trata una carta eso, kármica barra dármica. ¿Sí? dale. Es una carta natal. Ustedes saben que el, el planeta Plutón, que es el último planeta descubierto del sistema solar, tiene un ciclo, o sea, tarda en dar la vuelta al Sol alrededor de entre unos 240 años a 250 años. ¿Sí? Entonces es un ciclo bastante largo que supera la vida humana de las personas, y a nivel kármico estamos hablando de presencias energéticas que funcionan en cada planeta y que nos van marcando ciclos, ¿sí? Cada planeta tiene un ciclo determinado de acuerdo a cuántos años tarda en dar la vuelta al Sol. ¿Sí? El planeta Plutón se lo ha identificado mucho con el inicio de un ciclo de herencia familiar. ¿Sí? De herencia familiar significa que ese planeta nos puede dar información sobre mandatos del clan familiar o de la ancestralidad de una nación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que inicia un ciclo de vida de un grupo, ¿sí? No de una persona, sino de un grupo. ¿Sí? ¿Por qué de un grupo? Porque dura muchos años. Entonces, dentro de ese giro de Plutón alrededor del Sol, podemos analizar y descubrir información sobre el clan familiar hasta unos 240 años atrás de nuestro nacimiento, o sea que abarca varias generaciones, 3, 4 o 5 a veces, hacia el pasado, y calculando cómo esta carta kármica. Se calcula la posición de Plutón de una carta natal. ¿Sí? ¿Dónde está tu Plutón natal? ¿En qué signo? ¿En qué grado? ¿De qué signo? Y se va hacia atrás buscando cuándo estuvo anteriormente En Plutón el mismo lugar. en el mismo lugar, Ah, qué ¿sí? interesante. Que es unos 240 años hacia atrás. ¿Sí? Entonces, calculamos la carta kármica con esa fecha y esa hora de 240 años atrás, y ahí buscamos aspectos natales, la información que trae. Los aspectos negativos van a ser todos esos mandatos que se fueron transmitiendo de generación en generación en forma negativa como creencias limitantes inconscientes. ¿Eh? Por lo tanto, hasta que no lo estudiamos y no lo analizamos, no tenemos conciencia de ese mandato, ¿no? Que nos pudiera estar trabando algún área de la vida en particular en el momento presente. ¿Sí? Y al hacerlos conscientes tenemos la posibilidad de resolverlos. Eso es lo interesante. Ahora, eso ya lo vimos en una entrevista anterior, vimos la parte kármica de la República Argentina, ¿sí? Analizando la carta kármica de la Argentina. La misma carta kármica tiene aspectos positivos también, y esa es la parte Claro. dármica, ¿sí? Que son los talentos heredados de generación en generación. ¿Sí? ¿Y qué Esos lo son marcaría en ese caso? Así como Plutón marca. el mismo Plutón está. Plutón.
¿El mismo Plutón marca el Dharma? El Dharma y el Karma, Ah, mira exactamente. El vos. Dharma y el Karma. En realidad lo que te da Plutón es la posibilidad de confeccionar la carta. Vos decís, el día que Plutón estuvo en la misma posición que en la fecha de nacimiento de una persona o de un país, hacia atrás, hacia el pasado, ¿sí? Unos 240 años antes, en esa fecha confecciono la carta. No interesa tanto el planeta Plutón, sino el ciclo de Plutón de 240 años. Ahora se los voy a mostrar en un gráfico. Dale. Ah, y de ahí podemos analizar los aspectos positivos que recibe el Sol de esa carta kármica y la Luna de esa carta kármica, como herencias heredadas positivas, teniendo en cuenta los aspectos positivos, como talentos heredados, que nos sirve como una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Una herramienta para sanar los negativos. O sea, conociendo los talentos que tengo como país, en este caso, que es lo que vamos a analizar, vamos a poder resolver todo lo negativo que vimos en la carta kármica unas entrevistas atrás, que está subido a YouTube de la radio, ¿sí? Sí. Entonces, ahora vamos a ver la solución como nación, que es la puesta en práctica de esos talentos positivos. ¿Mm? La carta kármica tiene una fecha que yo se las mencioné, puedo empezar a compartir ya Dale, a dale, ver, dale. así lo pueden ir viendo. Avísenme cuando se vea. Ahí está. Ahí la Ahí vemos. está. Bueno, la carta kármica tiene una fecha que es el 27 de diciembre de 1573. O sea, Oh, la República Argentina se fundó en 1816. O sea, son unos 240 años antes de la fecha de antes, fundación. claro. ¿Sí? Cuando Plutón estaba en el grado 24 de Piscis, 24 con 14 minutos. Este es Plutón, ¿sí? Que es el Plutón natal de Argentina. Ahora, de esta carta dármica, vamos a hablar de Dharma ahora, que es los talentos, las cosas buenas recibidas. Buscamos los aspectos de este Sol, que está en Capricornio, y de la Luna, que está en Acuario. ¿Sí? Entonces, estas dos posiciones de las luminarias nos van a poder dar esa información. Esa información es valiosa porque es la forma de resolver cosas que nos están pasando como nación desde su fundación. ¿Sí? Desde su fundación. También hay otra cosa dentro de la carta natal de la República Argentina. Antes de meterme con el Dharma, les voy a mencionar que existe la posibilidad de analizar en una carta natal de una persona o de un país las posiciones de las estrellas fijas. ¿Sí? Las estrellas fijas nos dan una información de tipo destinal, ¿sí? Como que nos informan, tal posición está en conjunción con esta estrella fija del firmamento, ¿sí? Que pertenece a X constelación y que tiene esta energía. ¿Sí? Y como es fija, se mueve muy lentamente en el espacio, por eso le dicen fijas, no están fijas, fijas, ¿sí? Sino que se mueve muy, muy lentamente. Entonces, nos van a dar información sobre áreas que como destino tenemos que sanar o podemos aprovechar. A ver, ¿Sí? Depende de la buenísimo. estrella, depende de la estrella. Hay una estrella que es de la constelación de Géminis, que se llama Wasat, ¿m? Con W, Wasat, y que está justamente en el grado 17, o estaba en el año 1816, en el grado 17 o 16 del signo de Cáncer, que es donde está el Sol de la República Argentina. O sea, el Sol de la Carta de Argentina está en el mismo lugar que esa estrella. ¿Sí? Uh, Hace conjunción. ¿Mm? Y esa estrella está relacionada, en realidad es una advertencia que da esa estrella, porque la interpretación antigua de las estrellas dice, ojo con las inversiones alocadas. Hay que ser lo más equilibrado posible y justo, justo tiene un sentido de justicia, si no viene el caos. ¿Mm?
¿Y dónde y quién tiene que ser justo y tener cuidado con las inversiones alocadas? El sol de la Carta del País. ¿Y quién es el sol? El presidente. El presidente, el que sea, el presidente de El que turno, presidente que sea, claro, obvio. claro, pero desde el momento del nacimiento, 1816, de la República Argentina, el 9 de julio, en adelante, la figura presidencial, sea quien sea, tiene que prestarle atención a esta información, porque esa estrella va a estar siempre ahí, actuando sobre ese sol, sobre la figura presidencial. ¿Sí? Entonces, si la figura presidencial no tiene cuidado con las inversiones a las cuales lleva a la nación y trae a la nación, ¿sí? Porque las inversiones van y vienen, Claro, ¿sí? genera caos. Genera caos, porque esas inversiones tienen que generar para la sociedad que gobierna un sentido de equilibrio y de justicia. Ah, mira. Eso es lo que dice la estrella. ¿Sí? Las estrellas fijas tienen como una fecha donde están más activas, donde se siente más fuertemente su influencia en una carta natal. Para esta estrella WASAT, la fecha es el 10 de julio. O sea, la carta argentina es del 9 de julio y la estrella es del 10 de julio. ¿Sí? Entonces, hay que prestar atención sobre todo a todas las inversiones que puedan entrar o que puedan ponerse en práctica a nivel nación entre junio y julio, que es donde está más fuerte la influencia de ese riesgo de confusión y de hacer inversiones que no sean equilibradas y que no sean justas. ¿Mm? Ojo Claro, con eso. mientras sean equilibradas, esto no traería caos, eso es lo que No, quiere. no, eso es lo que dice. Por eso Claro, es como una advertencia. que ¿Sí? igual, ¿no? Es caminar por una cornisa, porque lo que hoy parece que podría funcionar, está Bueno, para bien. eso son supuestamente personas preparadas para ejercer ese cargo. ¿Sí? Claro, estaría bueno Eh, analizar qué inversiones hizo la Argentina a lo largo no te digo todos estos años, en pues son esos un montón, meses, pero en esos meses, a lo claro. largo de distintos mandatos, ¿no? Y, Sería muy y cómo interesante. funcionaron, Sí, claro, muy sí, interesante, sí, sí, sí. pero ya tendríamos que recurrir al No, Estado no, para tener no, esas fechas, no, ¿sí? no, me contrato un historiador y que me ayude, Claro. sí. Ahora, hay otra estrella que se llama Deneb y que es de la constelación del Águila, ¿sí? Y que justamente está en la posición exacta donde está la luna del país, a los 19 grados de Capricornio, O que es sea, la el luna de pueblo. Argentina, el pueblo. ¿Y con qué está relacionada esa estrella? Con el estrés, Ah, no. un pueblo estresado. Es verdad. Sí, es No, verdad. no nos han mentido, ¿eh? Es No así. te han mentido, no te han mentido. ¿Cuándo se activa el estrés en el pueblo? En la Mientras fecha esté el de activación. presidente. ¿Cómo? No, diciembre y enero. La Ah, cuando fecha nos de vamos de activación vacaciones. de la estrella de Neb es el 9 de enero con exactitud. O sea que desde, pongámosle, el 9 de diciembre hasta mitad de enero esa estrella está fuerte. ¿Y quién asume la presidencia el día 10 de diciembre? Los presidentes de Claro, Argentina. ¿Sí? claro. Y ahí Mala empieza el fecha, estrés. Sí. mala fecha. ¿Sí? Mala fecha. Bueno, ahora sí, vamos a la carta dármica, que son los talentos que tiene tanto en astrología mundana hay que como dividir siempre en lo que significa el sol y lo que significa la luna. El sol es el gobierno, la figura presidencial, la autoridad. Y la luna es el pueblo, la ciudadanía, toda la gente que habita el territorio nacional. ¿Sí? Entonces, los aspectos positivos que tiene el Sol, vamos a empezar por el Sol, que estos son los mandatos heredados para la figura presidencial, sea quien sea, no estamos hablando de política, ¿sí? Perfecto. Estamos hablando de mandatos que tiene que poner en práctica porque son legados para la nación, ¿sí? Hay un buen aspecto entre el Sol de la Carta Dármica de la República Argentina y el planeta Mercurio. No cualquier Mercurio, ¿sí? Bueno, Mercurio hay uno solo, pero lo podés ver desde distintos puntos de vista. Es un Mercurio visto desde el punto de vista heliocéntrico, para los que saben astrología, ¿sí? Eh,
en un sextil con Mercurio. Sextil es un aspecto positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ese aspecto? Dice que la forma de comunicar de la figura presidencial, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser clara y simple. Mercurio está relacionado con el aprendizaje, con las escuelas, con la enseñanza, con la docencia, ¿sí? La figura presidencial tiene que ejercer docencia cuando habla. Ah, Eso es mira. un talento, ¿sí? La educación básica tiene que venir promovida desde la figura presidencial para todos los habitantes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los habitantes de la República Argentina tienen la capacidad de aprendizaje, o sea, todos lo tenemos, obviamente, ¿sí? Pero acá está como un plus, ¿sí? Como que el ciudadano argentino en general le gusta aprender, ¿sí? Tiene la capacidad de estar aprendiendo constantemente y formándose. Ese es un talento importante. La forma de comunicar de la figura presidencial tiene que ser ejercida para sanar qué? Para sanar los mandatos de confusión que vimos en la entrevista anterior que tiene como mandato negativo, ¿sí? De confusión en la estructura no, la forma de comunicar de la figura del presidente quien sea, ¿sí? Bien, Estamos hablando de que a veces algunos presidentes o presidentas, las que sean, hablaban y la gente no entendía qué decía, ¿sí? Bueno, esto está latente. Hay otro aspecto positivo que recibe ese sol de la carta dármica, que es un sextil de Saturno, ¿sí? Saturno es un planeta que da la cualidad de orden, de disciplina, de constancia, de trabajo arduo, de también de generar situaciones de concreción de proyectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se concretan los proyectos para el país desde la figura presidencial? Con el ejercicio de la disciplina, del orden y la constancia, ¿sí? Estos son dones que posee el presidente de turno a disposición, no quiere decir que los ejerza, claro, porque el ejercicio de los dones está dado primero por conocer cuáles son los dones y claro. segundo por la propia voluntad del presidente. ¿Mm? Claro, el solo hecho de ocupar el sillón presidencial, tenés estos dones disponibles. De ahí a que le eches mano como Exacto, presidente es otra cuestión, ¿no? exacto. El tema va Y a con ser lo si no cual me lo, atrevo a decir, ir todo lo contrario a esto es el sillón del desastroso. presidente te prende fuego, Exacto. O sea, ¿sí? sería peor que la kármica incluso, me parece, ¿no? Y sí, porque Porque estaría, es, a ver, ahí hay dos cuestiones. Una cosa es conocer esta información y no hacerle caso, no ponerla en claro, práctica, y otra es desconocerla, ¿sí? Entonces, si la desconoce, por ahí naturalmente la pone en práctica, en forma intuitiva, ¿sí? Pero si la desconoce y no la pone en práctica, digamos que puede ser más benévolo. Pero claro. si la conoce y la rechaza, ahí viene el conflicto fuerte, ¿sí? Entonces, este tipo de disciplina, de orden y de constancia, que son las características de Saturno, la presidencia las debe ejercer respetando las normas vigentes, porque Saturno te hace respetar normas, ¿sí? Bien. Si no, se vuelve en contra. ¿Mm? Pero es un talento, ¿sí? Hay otro que está muy lindo también, que es un trígono de Júpiter al Sol. Júpiter heliocéntrico al Sol. Es una posición vista desde el Sol, las posiciones heliocéntricas que son muy potentes. ¿Qué dice esto? Que la figura presidencial tiene estas características jupiterianas, que es la capacidad de expandir, de agrandar las cosas, de expandir exitosamente las metas del país. Repito, tiene la capacidad nata, ¿m?, de expandir exitosamente las metas del país, con cierto factor de buena suerte, que es Júpiter. Pero cuidado con la exageración y la grandilocuencia. Va a venir una inversión de 100.000 millones de dólares y después no pasa nada, ¿sí? Claro. Pero tiene esa, esa energía jupiteriana que es la que hace que aproveche los factores de suerte, que no sabes de dónde vienen, ¿sí?, para hacer crecer las
inversiones, porque Júpiter tiene que ver con las inversiones, el comercio internacional, la importación y la exportación, la bolsa de comercio, las acciones de las compañías y todo eso. Esos son como talentos que tiene el Sol de esa carta, que es el presidente. También tiene otro muy interesante, que es un sextil de Marte. ¿Sí? Ah, mira, Claro, ¿y qué nos dice el sextil de Marte? La energía, la vitalidad, o sea, un presidente que no tiene energía y vitalidad no dura mucho tiempo en el sillón de Rivadavia. Y eso ya lo hemos visto en la historia. ¿Sí? Tienen que ser personas que tengan energía marciana, vitalidad marciana, fuerza para lograr los objetivos. Siempre la figura presidencial debe usar esa fuerza a favor de la nación, porque está relacionado con las fuerzas armadas, las de tierra, sobre todo el claro. ejército, la policía, la gendarmería, las fuerzas de seguridad en general, están regidas por el planeta Marte. Y hay una cuestión acá, que también está relacionado con las fábricas metalúrgicas, el planeta Marte. ¿Sí? Entonces, la figura presidencial tiene una oportunidad grande ahí a través de la actividad metalúrgica, que en la actualidad desde hace varios años, está como dejada de lado. ¿Sí? No está muy desarrollada como en la década de, no sé, del 50, del 60, del 70. ¿Sí? Y ese es un talento que tiene la República Argentina, así como tiene talentos deportivos, porque Martes es el deporte, por algo somos campeones del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, son talentos que les da ese planeta Marte para ponerlos al servicio de la población. Los talentos que vienen indicados al sol de la carta dármica de un país son talentos que tiene la figura presidencial, pero los tiene que poner en práctica para el beneficio de la nación. Claro. Si los pone en práctica para un grupo determinado, pequeño, se le vuelve en contra en cualquier momento. ¿Sí? Estamos hablando de la carta de un país, no de un grupo minoritario. ¿No? La luna, que es el pueblo, ¿cuáles son los talentos que tiene? Bueno, la luna, el pueblo argentino tiene un talento que es el de la confrontación. ¿Sí? La luna, Especialista. así como recién les dije que el Sol recibe un sextil de Marte, que es un aspecto positivo, la luna recibe un trígono de Marte, que es más fuerte, es positivo, pero es más fuerte que el sextil. ¿Sí? Entonces, ese pueblo con energía, con vitalidad, con fuerza para lograr objetivos, el pueblo que toma la iniciativa, usa esa fuerza marciana a favor, eh, es más fuerte que el sextil del Sol. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué dice? Que el pueblo argentino es el que termina resolviendo las cuestiones de líos y de conflictos y de caos nacional. ¿Sí? Porque tiene esa fuerza marciana. Podés, con el pueblo argentino, hacer muchas cosas que resulten positivas, pero cuando haces varias cosas que son en contra de la ciudadanía, tiene paciencia hasta un cierto límite. Cuando se le acabó la paciencia, ese Marte actúa y termina Claro. en un conflicto grande, en Y una ahí empiezan los, revolución, sí, claro, los en un piquetes, 2001, en un sí, 2001 o en los piquetes que ya conocemos. que ya conocemos. ¿Sí? El pueblo argentino gana la batalla con el poder establecido cuando este poder no hace las cosas bien. Ah, mira, qué interesante. La gana el pueblo, no la gana el poder establecido. Es fuerte la batalla, ¿sí? Porque los dos tienen, tanto el poder establecido, que es el Sol, como la Luna, que es el pueblo, tienen ese aspecto positivo con Marte, pero el del pueblo es más fuerte. Es un trígono, es el aspecto O positivo sea, más tiene más fuerte. peso el pueblo en este caso. Claro, tiene más potencia, Mira, tiene más potencia. Así que, mira. en definitiva, el pueblo es el que salva a la nación y al pueblo mismo. ¿Sí? Son talentos Y como, de un país. y- ¿qué recomendás al pueblo, a todos nosotros, digamos, ¿no? Ejercer todo esto, tanto a la figura presidencial como al pueblo en general, es una información energética que trae Claro, una carta dármica,
que está bueno conocerla, decirlo, bueno, la figura presidencial, si yo pudiera, no tengo contacto, ¿sí? Pero si pudiera acercarle esta información al presidente actual, se la acercaría con gusto, ¿sí? Mirá, tenés esto a favor, ¿sí? Como para poner en práctica. Y al Sería pueblo, divino. Al y al presidente pueblo también, Sí, sí, al presidente que sea, no me importa el partido que sea, es una claro. información valiosa, ¿sí? Qué Eh, fuerte. como para que lo vea. Después, si lo quiere poner en práctica o no, se hará cargo, ¿sí? Porque energéticamente, una vez que te llega la información y no la pones en práctica, o la desconoces, o la negás, o la rechazás, tenés que hacerte cargo. Claro, es peor, es más responsabilidad todavía, ¿no? Es Exacto, así. ¿sí? Y Wow, qué el lindo. pueblo, que el pueblo tiene el poder en este país, ¿sí? El pueblo tiene el poder porque en realidad en la carta dármica la luna, que es el pueblo, es el único aspecto positivo que tiene ese trígono con Marte. No hay otro, Claro. ¿sí? Entonces es la vitalidad del pueblo la que hace mover todas las estructuras de poder, ¿sí? O las levanta y las pone en un lugar de gobernante o las baja. Mira. ¿Sí? A veces son procesos que tardan tiempo, que tardan años, ¿sí? Pero bueno, es eso, carta dármica de Argentina. Muy No hay bien. mucho, en una carta dármica siempre es bastante breve porque los aspectos positivos en No, bueno. astrología son menos que los negativos. Sí, pero igual no deja de ser algo que, digamos, que es un llamado a la conciencia fuerte. Bueno, pero espero que nos sirva. ¿Sí? Yo también estoy inmerso en esta sociedad argentina, así que Claro. también es para mí. ¿Sí? Bueno, ¿quién te dice algún oyente que tenga amistad o cercanía al presidente de turno que está ahora, que pudiera llegar a esta información? Sería maravilloso. Yo creo que Eh, el presidente actual es muy accesible a esta información. Eh, pero bueno, habría que ver que le llegue. ¿Sí? También le puedo hacer llegar lo de los negativos, que es la carta kármica, ¿sí? Como para claro, claro, tomar claro, precauciones con eso. ¿Sí? claro, perfecto. Eh, eh, bien, hasta acá Bien, la carta dármica de Argentina. bien. Y vamos a ver también hoy, Juli, que me habías comentado un poco esta entrada de Neptuno en Aries, Uf, sí. que no es menor, ¿no? Y No, que, claro que no. bueno, de alguna manera es este cambio de signo de Neptuno va a tener su impacto, así como Plutón entró en Acuario. Bueno, este es Seguro. uno de los planetas lentos también que cuando cambian de signo hacen toda una Ujú. movida. Acá tengo la carta, a ver, de Neptuno en Aries, que fue el día 30, el 30 de marzo. Ajá, Acá está. 30 de marzo, hora de Buenos Aires, a las 9:06 de la mañana, Neptuno entra en el signo de Aries. ¿Sí? También se puede mirar a nivel mundial con esta otra carta, que es calculando la misma posición de Neptuno entrando en Aries, pero con las coordenadas y la hora de Greenwich, que es el meridiano mundial. Entonces, desde ahí se ve cómo afecta al mundo en general. ¿Sí? bien, A un país en particular hay que tomar las coordenadas del país. ¿Sí? Pero Neptuno en Aries, bueno, es un ciclo muy importante, sucede cada 160 años uf, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, cada 160 años, la vez anterior que entró en Aries fue en 1861. ¿Sí? 1861, que fue el ciclo anterior neptuniano en Aries, y si buscan, lo pueden googlear, esto es simple, qué acontecimientos importantes a nivel mundial sucedieron. Bueno, y se inició la guerra civil en Estados Unidos, por ejemplo, en 1861. También hubo la reforma en Rusia, la reforma, ¿cómo se llama? La reforma la de reforma emanci- industrial. no, 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 anterior. Ah, La reforma de emancipación del Imperio Ruso. ah, mira. Y también fue el año de fundación de un periódico italiano, que no recuerdo el nombre ahora, el más conocido de todos, del Observatore Romano, ¿sí? Que hasta el día de hoy existe.
¿sí? claro. Entonces son ciclos que tienen que ver con una reconfiguración de la psiquis. Neptuno gobierna o rige la mente, pero también el mundo espiritual, las religiones tradicionales, y cuando entra en el signo de Aries, Aries es un signo de fuego, del elemento fuego, y es un signo que constantemente reinicia procesos, inicia proyectos nuevos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando Neptuno entra en la energía ariana, genera todo un cambio psicológico, a nivel psicológico, de la humanidad en realidad, ¿sí? Porque afecta a todo el planeta, ¿sí? Entonces, los cambios grandes se van a ver en ese sentido, en los cambios psicológicos, a nivel psicológico de la mentalidad colectiva, ¿sí? Ten en cuenta que el signo de Aries se lo interpreta en astrología como el yo, ¿sí? El de Libra, que es el opuesto, es el tú. El de Capricornio, que es el otro signo cardinal, es la sociedad, ¿sí? Cómo soy yo en el mundo, ¿sí? Y el de Cáncer, que es el otro signo cardinal, habla de las bases inconscientes de ese yo, ¿sí? Entonces, esos son los cuatro signos cardinales. Está entrando en un signo cardinal, que es un signo de liderazgo muy fuerte, ¿sí? Con lo cual, Entonces, qué se va a sentir en el aire, digamos? en el aire, bueno, el ciclo lleva tiempo porque son varios años de cambios a nivel psíquico, ¿sí? A ver, cambios psíquicos a nivel, se disuelve, algo se disuelve, porque Neptuno disuelve. ¿Qué disuelve? Lo antiguo que no me servía, la terapia que no me servía, ¿sí? Ah, La ideología que ya no me sirve, no me satisface, ¿sí? Depende en qué sector de tu carta natal esté transitando, ese Neptuno va a cambiar esa área porque ya no te sirve como la estabas viviendo. claro. Necesitas un cambio de paradigma, del paradigma psíquico. A ver, lo que vos crees, por eso, suponete, ¿sí? Que Neptuno te pasa por la casa 2, que es la economía personal, ¿sí? El dinero. Sí. Entonces, todo lo que vos venías haciendo con respecto a tu economía ya no te sirve, ya no te sirve. Este año vas a entrar en crisis en la forma de pensar tu economía. Vas a volver pasos atrás porque Neptuno entró en Aries, pero está hasta el mes de octubre aproximadamente y luego por el movimiento retrógrado de los planetas vuelve a Pisces, ¿sí? Y definitivamente vuelve a entrar en Aries en febrero del 26, ¿sí? En febrero del 26, y ahí sigue directo. O Entonces, sea este que año es... en cada Sí, casa que pasa, digamos, desarma la manera en que hacemos las cosas o hacíamos para hacer una nueva. Parece muy plutoniano lo que decís, bueno, sí, pero de otra ¿no? forma, porque Plutón te desarma cambiando, ¿sí? Tengo un trabajo, lo cambio por otro mejor, ¿sí? Tengo una pareja, la cambio por otra, qué sé yo. Y Cambia en Neptuno, forma práctica. Neptuno cambia la psiquis profunda con la cual vos analizás ese tema, el pensamiento, ¿sí? ¿Se entiende? sí, sí, O sí, sí, sea, sí. se entiende, claro, te va a cambiar la forma de ver el tema determinado por donde Neptuno te está pasando. Si te pasa por la Ok, casa 2, vas a reconfigurar mentalmente toda tu economía. Si te pasa por la casa 1, vas a reconfigurar mentalmente todos tus proyectos personales y también el área de la pareja y de las perfecto. asociaciones. Y así, si te pasa por la casa 3, vas a reconfigurar mentalmente tu relación con los hermanos, con los primos, con tu entorno más cercano, ¿sí? Si pasa en la casa 4, se reconfigura el hogar, repienso el hogar, repienso la casa por la cual está pasando ese Neptuno en Aries. Eso lo tienen que ver en sus cartas natales, a dónde tienen el signo de Aries, Ok, en qué casa. Eso con respecto al tránsito en general. También a nivel mundial va a haber una reconfiguración,
una reconfiguración del ejercicio del poder a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Neptuno cuando ingresa en Aries, bueno, generó un gran cambio ideológico cuando entró la vez pasada en el signo de Aries. Está relacionado con el comunismo y el socialismo, Neptuno. ¿Sí? Está, digamos que está muy relacionado con la Unión Soviética, ahora Rusia. ¿Sí? Así como Urano está relacionado con Estados Unidos y Saturno está relacionado con China. ¿Sí? Entonces, Ok. estos planetas que son transpersonales hablan mucho de los acontecimientos mundiales. Va a haber una reconfiguración muy, muy importante porque Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. Claro. ¿Sí? ¿Y Y cómo están ellos además, dos? claro, además, ves que acá cerquita está Saturno, que se va acercando a la posición de Neptuno y va a ser una conjunción con Neptuno en febrero del año 26. ¿Sí? Y ese es otro ciclo que se suma, ¿sí? Que es el poner en práctica toda esa reconfiguración ideológica, filosófica y religiosa, la baja tierra, ¿sí? Si no queda en el aire. Siempre que Saturno hizo conjunción con Neptuno en el cielo, sea el signo que sea, se generaron cambios muy importantes y muy fuertes a nivel histórico y se plasmaron en la realidad en donde, en los países socialistas, en Rusia sobre todo. ¿Sí? Ok. Entonces ahí vamos a ver una reconfiguración a nivel del socialismo-comunismo, pero al mismo tiempo una reconfiguración a nivel del liberalismo, porque no nos olvidemos que Plutón está en Acuario, ¿sí? Está en Acuario. Y el año próximo, cuando Neptuno avance un poquito más sobre el signo de Aries, va a ser un aspecto de sextil en el año 26 con Plutón, con Urano y con Júpiter que va a andar por Leo, ¿sí? Aproximadamente, creo, no, perdón, por Géminis. Son sextiles que se dan, que lo podemos ver en otro día, eso, ¿sí? Es una configuración astrológica que se da el 19 de julio del año 26, que son estos planetas transpersonales, todos en sextiles entre ellos, que debiera ser un periodo que inicia de forma muy positiva a partir de julio del 26, porque en realidad ese 19 de julio en un momento forman una estrella de David, Ah, mira, qué esos planetas. interesante. Sí, sí, ya la habíamos visto en algún Sí, momento, me acuerdo. esa tríada de oro le puso Hugo Bonito a esa configuración para el año 26, que es como una posición cuántica, cuántica porque todavía no sucedió en realidad, pero que se activa cada tanto y está relacionada con muchos acontecimientos que van pasando a nivel mundial. ¿Mm? Fíjate que Y me ese, dijiste, recordame, Neptuno hacía referencia a qué país, Julio? a Rusia, A Rusia. en Ok. realidad a todos los países socialistas comunistas, ¿Y esto es benéfico para, Menos a claro, China. ok, ¿y esto es benéfico para Rusia, digamos, o No, pero lo, siempre fue Neptuno Rusia, siempre. ok. Claro, siempre está O sea relacionado que con... Rusia va a tomar protagonismo en este tiempo, en esta entrada, Exactamente, ¿no? exactamente, pero también Estados Unidos y China. Son los tres que van a estar ahí en el candelero durante los próximos 15 años. ¿Sí? Ok. ¿Por qué Neptuno está relacionado con Rusia? Bueno, porque Neptuno es el regente de las religiones tradicionales. Fíjate que dentro de Rusia se practica el catolicismo ortodoxo, ¿sí? Que lo rige Neptuno. ¿Sí? También está relacionado con el sentimiento profundo, con la psiquis profunda, con el arte profundo, con la música, con todo lo que tenga que ver con la creación, con la mística. Tenemos un personaje místico en Rusia muy conocido, Rasputín, ¿sí? Ah, claro. Que era el místico del zar. Con el zarismo está relacionado el planeta Neptuno, porque el zarismo eh, es
el pueblo ruso en realidad se siente protegido por ese zar. El pueblo es la luna, ¿sí? Más allá de lo que lo hayan volteado, no importa eso. En algún momento sintió la protección del zar, como esa figura mística, religiosa y de poder al mismo tiempo, que eso es Neptuno, que protegía al pueblo, ¿sí? Pero que al mismo tiempo imponía o ejercía una doctrina o una política de universalismo en el sentido comunista o socialista, ¿sí? Como que nadie es más que el otro, ¿sí? Ese es el sentido neptuniano. Estados Unidos tiene que ver con otra energía que es más uraniana no, es uraniana, ¿sí? Claro. Y China está relacionado con Saturno, que es la construcción y los límites, las limitaciones y las restricciones. Neptuno en Aries hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando Neptuno en su tránsito por el signo de Aries les vaya tocando algún punto sensible de la carta natal, cuidado si le hace un aspecto negativo, ¿sí? Y aprovechar si les hace un aspecto positivo. Vos ves que, por ejemplo, supongamos que esta es la carta natal de una persona con un ascendente en el grado 3 de Leo, ¿sí? Cuando Neptuno llegue al grado 3 de Aries, le va a estar haciendo un trígono a ese ascendente. Entonces es un aspecto positivo, se lleva bien con la pareja, con los asociados en ese periodo, buenas relaciones, relaciones incluso espirituales, conocer gente de tinte espiritual, participar, crecer espiritualmente, etcétera. Pero cuando les hace un aspecto negativo, es de riesgo Neptuno. ¿Eh? Bien, Es de riesgo porque debilita las defensas y debilita el cuerpo físico y debilita todo lo que toque en aspecto negativo. bien. ¿Mm? Acá vamos cerrando, Julio, pero te están preguntando cómo afecta en qué lugar afecta a la Argentina esta entrada de Neptuno. Argentina, Neptuno en Aries, déjame ver. Esta es la carta de Argentina. Bueno, ya estaba en la casa 6 de la República Argentina desde los últimos grados de Piscis, ¿sí? Sigue ahí, sigue afectando el área de la casa 6, que es el área del trabajo, de la salud pública y de los gremios, de los movimientos sindicales, ¿sí? Afectando no, en realidad lo que va a hacer es que se van a como reactivar todas esas áreas. ¿M? Ok. Pero después de febrero del 26, porque ahora Neptuno entró en Aries, está hasta octubre, después vuelve a Piscis en su movimiento retrógrado, eh, y después vuelve a entrar a Aries definitivamente, ¿sí? O sea que del 26 en adelante, todos los que van a estar en actividad, yo creo que va a haber nuevas terapias a nivel de salud pública, porque Neptuno pasando por la casa 6 genera eso, sobre todo de terapias psicológicas, nuevas Ah, mira, terapias. Sí, qué el bueno, qué Neptuno bueno. rige la psicología, ¿eh? Bueno, Todo lo que tenga que ver con la mente. mientras no nos Eh, yo coman la no, cabeza. yo no lo veo malo, el tránsito de Neptuno por la casa 6 de Argentina, ¿sí? También Bien. va a haber un cambio de cabezas sindicales, ¿eh? Eso Sí, sí que es grave. y sí, porque Neptuno viene en Aries y va la gente que pertenece a esos gremios, o sea, como el pueblo que mira esos gremios, ya no va a soportar más que se perpetúen en el poder durante tantos años como nos tienen Como ahora, acostumbrados sí. acá, claro, Bien. y las Julio, traiciones, ¿no? bueno, tenemos que cerrar ya. Sí, Contame, ¿estás enseñando esto? Lo de la sí, carta natal. No, sí, carta natal dármica kármica, ¿no? sí, sí. Lo voy a enseñar junto con la parte de astrodescodificación, que es aprender a decodificar la carta dármica y la carta kármica. ¿Qué significa? Sanar la parte negativa y potenciar la positiva a través de la técnica de decodificación, ¿sí? Es una conjunción entre astrología y decodificación, ¿sí? Bien. Astrodescodificación dármica, que es un taller que empieza el próximo domingo 6 de abril. Pueden participar de la primera clase en forma gratuita y después decidir si lo quieren hacer o no. Hay que ser Eh, astrólogo porque mucha no, data hay, ¿no? no, porque yo empiezo explicando las cosas básicas desde cero y después vamos profundizando solamente en esos temas. ¿M? O sea que lo que vas a hacer este curso, ¿cuánto tiempo dura?
Son 9 clases, 3 clases por mes, 3 meses, ¿sí? Ok. Nos va a permitir ver nuestro karma dharma, sería eso. Exacto, exacto. Y no solo eso, sino aprender una técnica que es un protocolo de descodificación para sanar las creencias limitantes negativas y Claro. potenciar las dármicas positivas. Ah, buenísimo, buenísimo, Sí, buenísimo. Bueno, si sí. no tengo que saber tanto de astrología, mejor, porque si no me parece como No, no, medio yo siempre empiezo de cero. Cualquier taller que dé, aunque sea de predictiva, siempre empezamos de cero, explicando las cosas de astrología que realmente van a usar en esto, perfecto. ¿sí? No Per- toda la astrología. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces déjame que comparta tus datos. En Instagram te encuentran como Julio Gaitán OK. Sí, En Facebook, Julio Gaitán. Y damos un WhatsApp, que es el más 54 911 64 08 79 87. Decir que el curso es online, sí, ¿no? por Así que este su también. Y recordándonos domingo, la fecha de inicio. domingo 6 de abril a las 11 de la mañana, hora de Argentina. Perfecto. Y es ahora el que quiere participar de la primer clase, ¿qué hace? Te escribe Me y escribe y yo le ve paso el cómo es. link para que se loguee. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, si no le mandan un mail a juliogaitánastrólogo@gmail.com y repito el móvil, más 54911 64 08 79 87. Bueno, y dicho esto, te despido, Juli, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que estés Muy bien. bueno, me quedé otra vez pensando en todo lo que dijiste. Gracias. Bueno, ya con esto nos despedimos, lo dejamos con el Besos. siguiente programa y nos vemos mañana sin falta. Gracias a todos. Chau, chau.